Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo episodio de su súper conocido podcast Hablemos Seguros. El nombre del episodio hoy es ¿Quién es quién en el mundo de los seguros? Y nos parece súper importante explicarlo porque yo recuerdo hace mucho tiempo cuando entré a los seguros y todavía al día de hoy, a veces nosotros cuando estamos adentro tenemos muy claras las diferentes figuras de intermediación y damos por sentadas muchas cosas. Sin embargo, cuando tocas a la gente que está afuera, al cliente final, incluso a las familias, como que escuchan las figuras pero no tienen claridad de cuál es el rol o cuál es la función. Y creo que es súper importante que todos los que nos están escuchando lo conozcan, para que al momento de que tengan que tomar la decisión o que vuelvan a escuchar alguna de estas figuras, pues podamos tener un poco más de claridad. Creo que es una buena manera de seguir dándole pues transparencia al sector, porque al final todas las figuras de intermediación, por decir las que formamos parte de el entorno y del sector asegurador, pues tenemos alguna razón de ser. Por eso me parece súper importante, pero además es un episodio muy especial porque además hoy tenemos muy buenos amigos con nosotros. Ahorita les voy a dar oportunidad de que se presenten, pero la dinámica del episodio de hoy es precisamente que estemos aquí tres de las figuras que conformamos el ecosistema de los seguros. Está una aseguradora, estamos nosotros como promotor, que en el episodio pasado no les platicamos mucho de la figura, y está con nosotros uno de nuestros agentes principales, corredor ahora, para poderles clarificar un poco los roles que jugamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sin más, les doy oportunidad de que se presenten. No te voy a dar la introducción yo. Les pido de favor que demos pues, muy rápido su nombre, el rol que estamos jugando, tanto en cuanto a figura de intermediación como el rol que juegas tú dentro de la empresa que representas el día de hoy. Y con una palabra, ¿cómo explicarías la función de la figura que estamos representando el día de hoy? Entonces, bienvenido, Marco. No, pues muchísimas gracias, Rebeca. Yo soy Marco González, director comercial de Plan Seguro, y mi rol principalmente es proteger familias. Excelente, bienvenido. Muchas gracias. Pues, primero que nada, Rebe, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Estefanía Sue, actualmente soy directora comercial de Grupo Vargo. Iniciamos como persona física, hoy en día, después de 3 años, somos persona moral. Y en una palabra, describirían mi rol como confianza. Muy bien, ahora sí me presento. Yo soy Rebeca González, yo soy promotora, soy la directora general de Nomad, que es la promotoría a la que estamos representando en el podcast y el día de hoy. Y con una palabra, son 3, pero incubadora de negocios, ¿no? Esa es un poco la manera en la que presentaría la parte de la promotoría. Entonces, vamos a empezar a desglosar un poquito todas las diferentes figuras y queremos empezar, por supuesto, con la aseguradora, porque al final, pues es la raíz o es el origen, ¿no?, de todo el ecosistema que vamos a estar platicando. Entonces, cuéntanos un poquito, presenta la figura, las funciones que cumplen las aseguradoras, la regulación, etcétera, para que tengamos un poco más de claridad. Bueno, pues muchas gracias, Rebeca. Yo les puedo platicar que una aseguradora, principalmente su función es asumir el riesgo. Un riesgo médico, un riesgo de fallecimiento, que se llama seguro de vida, un riesgo de que le pase algo a tu auto. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tú tengas un valor, que tú pagues por asumir ese riesgo, que la aseguradora asume ese riesgo y que tú no tengas que correr con ese problema si pasara algo importante. Ese es el origen de todo. Al final, todo esto nace históricamente, los primeros registros que hay sobre el tema de seguros arrancan en la Gran Bretaña. Y ahí lo que pasaba era que se iban los barcos, estaban en el Café de Lloyds, que por ahí han de haber escuchado esa historia, y entonces se iban los barcos y decían, oye, pues yo te ayudo si tu carga no regresa, si tu barco no regresa, pues yo te cobro una lana y si por alguna razón no regresa,
yo te pago cuánto vale esa carga. Y así empieza todo esto. Hoy en día, pues el mercado asegurador a nivel mundial, pues es un mercado histórico de compañías de muchísimos años. Hay compañías que tienen más de, 200, 300 años. Y es porque pues han acompañado a la humanidad en la protección de cosas importantísimas como son incendios, guerras, temas de huracanes, pandemias, ahora la pandemia que fue un tema importantísimo. Entonces, pues somos parte del sistema financiero. Así como los bancos, las aseguradoras son parte del sistema financiero, pero la gran diferencia es que nuestro foco principal es proteger. Entonces necesitamos tener nuestros activos 4 veces en nuestras reservas y así por eso las aseguradoras duran tanto. Los bancos normalmente lo que buscan es, su foco principal es prestar, que tengas un financiamiento. Y pues entonces ellos lo que hacen es que multiplican el dinero. Nosotros al revés. Nosotros por cada peso de responsabilidad que tenemos en algún momento que pagar de ese riesgo, tenemos que tener 4. Okay. Y eso hace que pues una aseguradora pues siempre tenga las posibilidades de poder respaldar cualquiera de esos riesgos que nuestros asegurados nos encargan. Ok. Hay mucho de lo que queremos hacer acá es romper ciertos mitos, ¿no? Que desafortunadamente existen con respecto al sector. Y ahorita mencionaste algo muy importante. En palabras técnicas, lo que nos explicó Marco es la solvencia, pero me gustaría que nos platicaras quién los rige, porque hay una frase súper común, que obviamente en este episodio más adelante y en algunos otros, las aseguradoras no pagan, ¿no? Uh-huh. Eso no puede estar más erróneo, porque al fin el seguro es un contrato y las compañías, las aseguradoras dentro de este ecosistema financiero están reguladas. Entonces, platícanos un poquito quién las regula, cuáles son las leyes o cuáles son las instituciones que están detrás de. Mira, como todo México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es prácticamente quien nos rige en todos los sentidos. Y ya hay una comisión que es, igual que a los bancos, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. A los bancos es la Comisión Nacional de Valores. Pero a nosotros la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es quien nos dice, oye, Marco, tu aseguradora tiene que cumplir con todas estas características para guardar suficiente dinero para respaldar todas tus responsabilidades, que son esos riesgos que nuestros asegurados nos encargan. Entonces, nosotros tenemos la obligación de cumplir con ese respaldo, por un lado, y por otro, pues con todo lo que requiere el cliente. Hay una palabra padrísima, una frase que tienes tú, que ahorita me vino a la mente, que siempre comentas. ¿Cuánto paga al día o al mes o a cuánto tiempo tienes lo que paga Plan Seguro? Pues mira, de siniestros. Plan Seguro es una compañía que se enfoca 100% a todo el tema de gastos médicos. Gastos médicos mayores, gastos médicos menores o combinado, que eso ya es un producto de salud. Nosotros por día pagamos a nuestros asegurados 8 millones de pesos. Entonces, imagínate el respaldo que necesitas para sacar 8 millones de pesos de la cuenta y ¡pam! 8 millones de pesos todos los días. Correcto. Entonces, a eso me refiero con que tienes que tener esa solvencia, que esa palabra es muy del sector, que al final es liquidez, al final es tener la capacidad económica. Uh-huh. Y eso además te certifica. Nosotros como compañía nos certifica Moody's, como a muchas aseguradoras lo certifican distintas compañías financieras, de que tienes esa capacidad para poder enfrentar tus responsabilidades. Ok. Información, chicos, que absolutamente todo está abierto. O sea, es información que pueden encontrar en Conducef, en varias páginas que seguramente les vamos a poner ahí el link. Creo que vale mucho la pena porque hoy vamos a hablar un poco de las figuras que estamos de este lado, pero al final el ecosistema se conforma también por todos los clientes y todos los que están allá afuera, y creo que como usuarios tenemos que tener o compartir la responsabilidad, ¿no? Que es tener conocimiento, asesorarnos de una manera mejor. Entonces es información que ustedes pueden consultar abiertamente. Antes de que entremos un poco a la dinámica de cómo nos comunicamos nosotros, Steph, si nos quieres platicar un poquito de la figura de agente, cómo es que la concibes, a lo mejor de manera muy rápida cómo llegaste acá, pero cómo es que la concibes y cómo tú explicarías la función que tiene un agente, ya sea agente, corredor, broker, de manera muy general, y luego si quieren explicamos la diferencia entre las tres figuras. Perfecto. Pues principalmente yo te diría que somos los encargados en
pues seguir continuando con esta misión de crear un México más asegurado, ¿no? La realidad es que nosotros, al tocar al cliente final, pues tenemos una gran responsabilidad en que demos una muy buena asesoría, en que coloquemos un producto que no solamente el cliente decida por precio, ¿no? Y por supuesto que sea una compañía que esté muy bien respaldada y con la que nos sintamos cómodos de que sabemos que al momento de un siniestro va a ser frente a su responsabilidad, ¿no? Retomando un poco la frase de las compañías no pagan, o no, los seguros, ¿para qué lo contrato si no me va a pagar? Pues la realidad es que hoy en día gran parte de nuestra labor, adicional de colocar el seguro, es acompañar a nuestros asegurados en el siniestro, ¿no? Y si realmente de nosotros no llega una buena asesoría para que toda la información esté completa, al momento de cargar la información a la compañía, pues no se nos escape nada, pues ahí es donde podemos llegar a interferir en los procesos y en los tiempos que, pues, per se el asegurado trae en mente, ¿no? Entonces, gran parte de nuestra labor es, por supuesto, que mantengamos una relación sana a través de la compañía de seguros, a través de nuestra promotoría y, por supuesto, con nuestro cliente, ¿no? O sea, nosotros somos como tripartitas, jugamos con los tres. ¿Y cómo llegué aquí? Pues es una historia de amor. La realidad es que hace 4 años tuve la oportunidad de conocer a Rebe, pues por relaciones familiares. ¿Historia de amor de nosotros dos? También, pero no. Max pues tuvo la oportunidad de decirme, neta, no te vas a arrepentir de ser agente de seguros. Yo era una godín muy contenta en el área de marketing, soy mercadóloga de profesión. Y pues nada, me di la oportunidad de realmente incursionar en el mundo de los seguros, principalmente pues por una labor moral de apoyar a todos ellos, familiares, clientes, amigos, conocidos, que sabía que podrían llegar a tener en algún momento una situación desafortunada y que pues realmente me quedara yo tranquila de que quien iba a estar a su lado pues supiera cómo funcionar y manejar el riesgo, ¿no? Y a su vez, pues bueno, hay una parte de libertad y de mucha liquidez económica. La realidad es que te permite el mundo de los seguros pues trabajar, pues tener una vida más libre, ¿no? Probablemente no tienes horarios tan fijos, tienes oportunidad de trabajar desde cualquier lado del mundo y el mundo, pues también el sector se ha movido para que cada vez sean relaciones a distancia y pues no sean como aquellos agentes anteriormente que llegaban con su portafolio, sus 15 libros de pólizas impresas a entregarlas al cliente, ¿no? O sea, la digitalización, perdónenme, nos ha ayudado a pues también nosotros ser mucho más libres. Muy bien, ahí quiero hacer un paréntesis, igual no le vamos a preguntar a Steph, pero platicar igual de la regulación, ¿no? También ha habido muchos mitos o hay muchos esquemas y ya lo platicaremos en alguna otra sesión de cómo desafortunadamente una mala asesoría puede llegar a afectar inclusive al sector. Las aseguradoras hoy en día tienen varias quejas con respecto a siniestros no pagados y demás. Yo diría que el 80% de esas quejas fueron una mala asesoría. Y precisamente por eso, no necesariamente es que el seguro no te pague, la mala asesoría también la dividiría en qué tanto nos permite el cliente entregarle la información, pero también algunos agentes. Lo que quiero explicarles acá es que lo que tienen que tener mucho cuidado es los agentes están también certificados. También existe una regulación. Todos los agentes de seguros, sean persona física, persona moral, etcétera, tienen una cédula, tienen que presentar un examen, se tienen que estar actualizando y la renuevan cada 3 años para poder tener la autorización de intermediar seguros. Esa es por un lado. Por otro lado, el contrato, digamos, o la figura que ellos juegan es a través de un contrato con las aseguradoras, en donde representan o en donde tienen cierto alcance y las compañías les delegan cierta responsabilidad, correcto, ¿no? Y los agentes se quedan con cierta responsabilidad y todo esto es a través de un contrato para que ustedes vayan identificando de, pues no es una persona cualquiera que llegó, que vayamos pidiendo que sí seamos clientes más conscientes en el sentido de decir, oye, pues si eres un agente certificado, platícame un poquito más de ti, para que también tengamos la certeza y la tranquilidad de que vamos a seguir profesionalizando esta cadena. Y para ahora sí entrar un poco al tema de cómo nos interrelacionamos, voy a presentar muy rápido la figura de la promotoría. Creo que la figura de la promotoría es, por decirla, la más desconocida. Es una figura que estamos un poco tras bambalinas, pero que a mi parecer, obviamente no puedo decirlo de otra manera, es súper importante.
De una manera muy técnica, o tradicionalmente han dicho, o se ha mencionado que la promotoría es un brazo operativo de las aseguradoras, ¿no? Algunas personas lo manejan así. Brazo operativo, ¿qué quiere decir? Hoy hay más de, 30,000 agentes en México, cada compañía tiene diferente número de... Entonces, imagínate que llegaran los 9,000 agentes o 10,000 que tiene Plan Seguro actualmente. 6,000. 6,000. A atenderse directamente con Marco. Oye, Marco, quiero un seguro, quiero que me capacites. Obviamente no se darían abasto, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones. Yo no diría que es la más importante definitivamente, pero es una de las funciones que tiene la promotoría. Nosotros somos este agrupador, ¿no? En donde les damos o intermediamos entre la compañía para efectos de capacitar, de reclutar, que eso quiero entrar un poco más adelante, y de operar, ayudarles en la operación, darles un soporte operativo, etcétera, a todos los agentes que son los que al final del día están directamente con el cliente. Eso es básicamente o de manera muy ruda la figura de la promotoría. Creo, y vamos a tener un episodio específico para hablar de la figura de la promotoría, porque también creo que es una de las figuras que no necesariamente hemos hecho las cosas bien, ¿no? Yo cuando llegué hace 18 años, creo que mi objetivo número uno es, y de ahí surge el querer profesionalizar el sector, es darle la vuelta a esta figura que a lo mejor estaba un poco mal vista del promotor, porque claro, al yo estar intermediando y a mi negocio representar parte de lo que los agentes venden, pues es una figura muy, yo diría que es una línea muy delgada entre que estorbo o hago una diferencia para la gente. Definitivamente creo que nosotros hacemos una diferencia. Creo que existen varias figuras o durante el tiempo que a lo mejor habían perdido un poco el sentido de... Y ahí entro mucho también con el tema de la recluta. Hoy el porcentaje de aseguramiento, que lo platicamos en el episodio pasado, es súper bajito. Y los agentes no están llegando tanto a todos los clientes y a todo el mercado. El promedio de edad de los agentes es muy alto todavía, ¿no? Acá buscamos que sea cada vez más joven, porque además creo que la nueva generación puede ser un hitazo en o sea, en ningún otro lado vas a tener los beneficios que tienes como carrera de agente. Entonces, a nosotros como promotor, otra de las actividades que nos toca es reclutar a los agentes. ¿Qué quiere decir? Me choca la palabra porque reclutamiento suena como... Pero convencer a más personas de que es una gran oportunidad de negocio, la mejor, yo creo, y acompañarlos en este camino de empezar a ser agentes, de su certificación, de su capacitación, para que al final, entre las tres figuras, si lo ven ahora sí de manera más interrelacionado, aseguremos a más personas y protejamos a más familias, ¿no? Entonces, ese es nada más antes de entrar, quisiera hacer otro paréntesis hablando de los agentes, porque a veces ahí nos confundimos. Pueden existir tres figuras distintas de agentes comercialmente. Puede haber un agente persona física que tenga la cédula Marco González, tiene una cédula y listo. Hay agentes persona moral, que al final es una empresa, una SADCB, con cédula para poder intermediar. Y estos agentes persona moral pueden ser o son conocidos como corredores o como grandes brokers, ¿no? La diferencia básicamente es que son nacionales e internacionales. Ahí me encantaría, o con eso te quiero pasar otra vez la palabra, para que nos cuentes cómo tu aseguradora ves estos diferentes ecosistemas. A nosotros, promotor, casi siempre nos toca atender a agentes personas físicas o agentes personas morales medianos, pequeños, ¿no? Los corredores se atienden de manera directa casi siempre con una compañía. Entonces, tú como aseguradora, ¿cómo ves las diferentes figuras de intermediación? ¿Cómo apoyas? Y hacia afuera, hacia el cliente, ¿cuál sería como tu recomendación de decir, a ver, en qué, o sea, yo estoy escuchando esto, ¿a quién busco? ¿A un corredor? ¿Busco a un agente persona física? ¿Por qué existen estas diferentes figuras y cómo sé cuál es el indicado para mi cliente final? Mira, yo creo, Rebeca, que si eres una persona física, lo que necesitas es un agente. Porque un agente es la persona que va a estar cerca de ti, que va a acompañarte en esta historia de la vida, al final la línea de la vida como persona, que tiene cualquier persona, contigo y con tu familia,
lo más importante es que tengas a alguien de confianza. Un agente es como un médico, un agente es una persona que tiene que estar contigo y que cuando digas, quiero cambiarme de doctor, o sea, es una pregunta muy complicada, ¿no? La gente es algo muy personal y yo creo que ese es el nivel que se necesita para que cualquier familia esté bien protegida. Los corredores, los brokers van mucho más orientados a cuando hay una póliza que es un colectivo, una empresa o sea, vas a asegurar un grupo de personas. Entonces, ese tipo de compañías están hechas para respaldar a compañías. Y como saben, las compañías al final somos grupos de personas hechos para darle servicios a otros grupos de personas. Entonces, a mí me gustaría, porque creo que esa parte de cómo tienes que acercarte a cada uno de los asegurados o cómo se acerca el asegurado, yo creo que yo resumiría un poco, Rebeca, en el gran reto que tenemos como sector, desde la aseguradora, la promotoría, los agentes, despachos o brokers, como el reto de tener mucho más gente protegida, y lo decía al inicio de la plática. Nosotros como sector, nuestro objetivo es proteger a muchas más familias en este país. En Japón hay 513 agentes por cada 10,000 habitantes. Uno de los países más protegidos del mundo. En Estados Unidos hay 14. En México hay 3. Entonces, hay un trabajo que hacer importantísimo como sector. Por eso Rebeca hablaba del tema de reclutar. Pues sí, necesitamos más brokers, más agentes, más corredores, más todo, porque nuestra población está desprotegida. Entonces, si nosotros encontramos ese camino para que la gente tenga mucho menos riesgos que asumir en el momento crítico de una enfermedad, de un fallecimiento, de un accidente, de una pandemia, de todo lo que puede pasar, pues al final las familias lo último que van a tener que pensar cuando pase algo es si tienen el dinero o no para respaldarlo. Correcto. Y se pueden preocupar por lo importante que es qué pasó con mi familiar, qué pasó con mi perrito, qué pasó con mi casa, etcétera, etcétera, por qué es lo que realmente deberíamos de obtener. Entonces, creo que ese es el gran reto, y si lo piensas, si eso lo podemos construir desde cada una de las figuras hacia adelante, pues México tiene una posibilidad de protección muy altísima. La oportunidad es enorme. Por eso cuando dice Rebeca, oye, ¿quién quiere sumarse a esto? Reclutar suena como pues reclutamiento. No, te están invitando a formar parte de una oportunidad gigantesca que es de verdad un mar azul. Correcto. Y justamente ahí quiero entrar porque, a ver, México, tú dijiste datos súper interesantes. En general creo que los platicamos también en el episodio pasado, el porcentaje de aseguramiento que tenemos. Y hoy lo que hacen las aseguradoras de manera general es buscar más alternativas para asegurar a más personas y para llegar a más personas. Y estamos en un momento en donde la tecnología juega muchísimo ¿no? Hoy, y la tecnología y los nuevos consumidores, que todo se está volviendo un mundo mucho más digital, sí. En donde entran y tratan de contratar muchos seguros de manera directa, y existen seguros, algunos productos, también cuando hablemos de los diferentes productos que se pueden contratar y otros no, por temas de selección, por temas de contrato, etcétera. Yo en los años que llevo acá, hoy he llegado a una conclusión importantísima, que es, yo creo que el futuro, hubo un punto hace algunos años cuando empezaron a salir estos comparadores, por ejemplo, para auto, que es uno de los seguros que puedes contratar, que decían es la venta directa contra los agentes, y entonces están haciendo competencia, y así lo vieron en un inicio. Hoy, yo lo que creo y lo que nosotros permeamos mucho acá es que el futuro y el éxito es la combinación de ambas figuras. O sea, por supuesto que tengamos todas las herramientas digitales para llegar, no solamente desde el sentido de me meto a contratar un seguro, sino esta posibilidad de acercarnos a mucha más gente y generar mayor cultura de prevención. Pero también siempre va a ser muy relevante, y Marco lo dijo, y ahí quiero darte la palabra, Steph, la asesoría y el acompañamiento de un agente al momento de siniestro. Por ejemplo, nos llegan muchísimos casos, o pasa muy seguido, que a lo mejor quieren contratar un seguro de coche, te preguntan, tú les cotizas, y después a lo mejor se voltean y se meten a X Compara,
y hacen la contratación del seguro. A la vuelta del tiempo, cuando hay un siniestro, ¿a quién buscan? ¿Y qué opinas en ese momento? O sea, cómo tú como agente juegas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues lo contrataste de manera directa y ahora no tienes quien te acompañe en el momento de la verdad. Nosotros decimos momento de la verdad. Entonces, ahí es donde creo que es súper relevante el acompañamiento, tanto la asesoría y un poco pongamos el ejemplo de cómo jugamos, ya está el cliente final, tiene un siniestro, cómo jugamos las diferentes figuras y qué valor aportas tú como agente, yo como promotor y obviamente la compañía, esta relación personal que desarrollamos para beneficio del cliente. Sí, me encantaría empezar por esta parte de que al final es un negocio de personas, ¿no? Puede existir un comparador, pero al final atrás de ese comparador hay alguien que levanta el teléfono y te llama y te pregunta, oye, te platico, oye, ¿estás de acuerdo? Te quiero enseñar un poco las coberturas que existen, mes sin intereses y demás, ¿no? ¿Qué pasa? No es lo mismo vender volumen que realmente acompañar y enseñar la diferencia de cada una de las coberturas y que el cliente lo tenga claro, ¿no? Puntualmente en autos, pues autos, un cliente se puede ir y nos ha pasado por 100 pesos con la competencia, ¿no? O sea, la realidad es que autos es un mercado extremadamente competido, aun y cuando el porcentaje de aseguramiento es muy pequeño, pues está muy competido porque lamentablemente tenemos una cultura en la que prefieren gastarse esos 100 pesos en cualquier otra cosa versus en su cobertura y en su tranquilidad, ¿no? Entonces, te diría yo que este acompañamiento a nivel siniestro pues es súper relevante porque a su vez no solo nos va a apoyar con el cliente a que sea un cliente fiel y que podamos pues acompañarlo no únicamente en un auto, sino en un gastos médicos, sino en una póliza de vida, al momento de que nazcan sus hijos en una educacional o cualquier otra situación que se pueda llegar a presentar pues en la línea de vida, como bien comentaba Marco, ¿no? Sino que también pues ahí entra mucho la cercanía que tienes con tu promotor para que te apoye y te acompañe en una negociación especial con la compañía y a su vez que la compañía nos apoye en estos pagos ex gratia, ¿no? O sea, de, oye, pues ayúdame, o sea, es un cliente muy cercano, veamos de qué forma podemos liberarlo, asumamos el riesgo, pues tal vez que no el 100% se lo coma la compañía, pero que el cliente se coma una parte. Y aquí quiero detenerme en un cliente muy especial, es un caso de la vida real. Compra un coche de un conocido y se queda en la póliza de grupo de una empresa muy reconocida a nivel nacional. Lamentablemente, al momento de generar la póliza hay un error en el número de serie. Hay un siniestro, se incendia su coche por una falla literalmente técnica. Se incendia el coche y la compañía dice, no puedo cubrirte porque el número de serie estaba incorrecto. Ahí entran muchas responsabilidades. Por supuesto que está la responsabilidad tuya como cliente de que revises que los datos de la póliza que te están entregando sea la correcta, ¿no? A su vez, la responsabilidad de la gente al momento de haber emitido esa póliza de que, pues, revise y cotejemos, nosotros es parte de nuestro trabajo, que pues toda la información que le entregamos al cliente haga sentido con lo que el cliente nos solicitó. Después de muchas negociaciones con la compañía, llegamos a un acuerdo de que el siniestro se pagara 50-50. Al final, pues pudimos encontrar la información de que cuando se solicitó la emisión de la póliza, se había entregado el número de serie correcto. Al final, como insisto, atrás del negocio somos humanos, hay errores humanos que tenemos que saber y estar conscientes que van a suceder, ¿no? Se paga el siniestro 50-50 y a las 2 semanas me llama. Quiero pasar mi seguro de gastos médicos contigo. Perfecto. Aquí es importante y siempre soy muy clara con mis asegurados al momento de que quieren pasar un seguro a otro es, si yo no estoy tranquila con la cobertura de que un colega te vendió, primero hay que entender qué tienes, qué no tienes, qué mejoraríamos o quitaríamos. Por supuesto que hay situaciones en las que también hemos llegado a decir, oye, estas coberturas no es necesario que lo tengas, para que sea pues algo con lo que ambos nos sentamos tranquilos. Tenemos la conversación, emitimos la póliza y a las 3 semanas me llama su mamá. Ya va a llegar la renovación de la póliza,
Ya me platicó Fernando de todo lo que sucedió. Queremos agradecerte tu apoyo y quiero pasarte yo también mi póliza contigo, ¿no? Y al final este es un negocio de recomendaciones. Si tú no das bien tu servicio y no estás segura de lo que estás vendiendo y de cierto modo no lo haces de corazón, pues al final la bola de nieve con la que empiezas no va a seguir creciendo, ¿no? Porque la única forma en la que esta bola de nieve vaya generando cada vez más y más es que quien hoy tienes esté tranquilo de que su cobertura es la correcta, esté seguro de que en el momento de que necesite del apoyo de tu agente estemos para ellos. O sea, la realidad es que nosotros damos atención 24/7 y que pues también sea un ganar-ganar para que no paguen coberturas carísimas y que pues año con año se puedan mantener con nosotros pues a lo largo de su vida, ¿no? Yo quería interrumpir un segundo porque creo que acabas de contar una historia en donde el gran diferenciador exactamente en un agente es lo que acabas de hacer. Para nosotros, si esto lo pasan ahora que está de moda el fútbol, si esto lo pasan al fútbol, nosotros como compañías, o sea, está la regulación, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la que dice, estas son las reglas, esa es la FIFA. De ahí tienes a los equipos, que somos las compañías de seguros. Entonces, cada compañía tiene sus reglas, cada compañía define qué es lo que buscas, y lo que buscamos es tener más asegurados protegidos, y lo que buscamos es, oye, productos variados. En el caso de Plan Seguro somos una compañía de gastos médicos y solo jugamos ese juego, ¿no? De ahí vienen los promotores, que los promotores son los coaches. En una compañía pues vas a tener un coach y necesitas un super coach, como tenemos aquí al equipo de Nomad. El coach es importantísimo porque gracias al coach, si ganaron los jugadores, equipazo. Si pierden, hay que correr al coach, ¿no? Totalmente. Entonces el coach es vital, el coach es la clave y es la figura esencial que te puede ayudar a generar magia. Y de ahí viene la historia que acaba de decir Steph, que es los futbolistas, el jugador, el Lionel Messi, el Cristiano Ronaldo. Esta historia que acaba de contar Steph es donde un agente se apasiona por lo que hace, por cuidar a su cartera, por llevar a su cliente en una situación en donde hay una corresponsabilidad de todos, porque es un error de humanos. Correcto. Y el agente hace una diferencia. Y el agente mete un gol en el minuto 90. Eso es hacer un ecosistema desde que la compañía hasta el agente, que el agente en nuestra estructura es el rockstar, es el jugador. El agente hace algo que cambia, es un game changer, y entonces gana el partido. Gana el partido. Correcto, es quien hace toda la diferencia. Y también me quiero agarrar del mismo ejemplo, porque al final ahí mencionamos varios de los mitos o de las ideas que existen, ¿no? Primero dicen, oye, la compañía no quiso pagar el seguro. No es que no la quisiera pagar, en palabras claras estaba asegurado otro coche. O sea, yo no puedo pagarte un coche que no está asegurado. Lo que pasó en el camino, jugamos muchísimas figuras de intermediación. Otra pertenecía a una flotilla, ¿no? Lo que explicó Steph es que el coche estaba asegurado en un grupo y seguramente esta flotilla o como ente, atrás había un corredor. ¿Qué pasa ahí? Pues obviamente el corredor, agente, persona moral, que protege a las empresas, pues protege a la empresa de manera más general, ¿no? Y después entramos al usuario final, al 1 a 1, creo que es un ejemplo que puede clarificar las diferentes figuras, que al final el 1 a 1, ¿con quién va a llegar? Con recursos humanos, con el corredor, que por lo general son empresas que protegen empresas, y a lo mejor ahí se puede perder un poco el feeling o el sentido de 1 a 1. Y entonces entran los agentes, que son una persona física, que es, a ver, otra vez yo, persona en la calle, tengo un siniestro, ¿a quién le hablo? A recursos humanos, a la empresa, pues a lo mejor no le interesa, te pierdes un poco en ese ecosistema y ahí es en donde entra una persona física. Ahora regresemos a que llega una persona física que quiere ayudar a otra persona física, o sea, al final es un agente que tiene un cliente y dice, claro, yo te quiero ayudar, pero también voy a ir con una compañía, regresando al ente mayor, ¿no? Con una aseguradora gigante, ¿cómo negocio? Pues a través de la promotoría, o sea, al final nosotros hacemos como ¿cómo se puede decir? Esta negociación, claro. O le damos un poco más de fuerza a la gente que tiene el interés genuino y personal, pero que al final necesita otro jugador que a lo mejor podamos hacer en conjunto la fuerza para poder regresar con la aseguradora y decir, oye, al final busquemos apoyar al cliente final porque fue un error, bla, bla.
En el Inter existen pólizas de responsabilidad civil que protegen a los agentes, por supuesto, pero creo que es un ejemplo muy claro porque todo surge en la aseguradora no pagó, eso nunca existe. Vamos a hacer un capítulo específico del contrato del seguro para poder tirar muchas de estas cosas. Pero regresando un poco a la compañía y como para ir cerrando, yo te diría, ¿cómo ves tú a las diferentes? O sea, hay de aseguradoras a aseguradoras, ¿no? Y dependiendo de la oferta, nos gustaría que nos platicaras un poco cuando dices, ¿cómo pongo las reglas del juego? ¿Cómo genero productos? Se mencionó otro tema importantísimo que es el tema del precio, que no nos podemos meter mucho a detalle, ya hablaremos. Y después, ¿cómo veo o cómo defino con qué figura ir? En este caso, tú creo que tu corazón está con los agentes y promotores. 100%. El 50% del mercado, más o menos, en algunas compañías más está a través de agentes y promotores, porque sí creo que es la figura que más al más volumen puede llegar y de una manera más cercana, ¿no? O sea, como más a largo plazo. Pero un poco cómo los ves tú dentro de cuando les llegan a lo mejor estas quejas y dicen, bueno, pues es que hay toda una figura de intermediación. Claro. ¿Con qué agente sí decido ir? ¿Qué le recomendarías a la gente al final? O sea, un cliente que te está escuchando, oye, a ver, para que al final sí me pagues y yo esté segura que voy a tener una experiencia positiva con mi seguro, ¿cómo lo contrato? ¿Con qué figura debería de ir? ¿Qué me recomiendas para pues que todo este camino sea más tranquilo para ellos? Pues mira, como bien dijo Steph, la palabra que dijo fue confianza. Yo creo que cualquier persona necesita elegir un agente de acuerdo a quien más confianza le dé. Y eso es vital. La gente es prácticamente una persona que te va a acompañar todo el tiempo. Si tu agente no está presente, si tu agente no va contigo, si tu agente no es parte de tu vida, pues prácticamente pues no tienes un buen agente. El agente tiene que estar cerca y tiene que estarte ayudando a encontrar qué es lo que más te conviene. No necesariamente es menosprecio, sino, oye, tienes un nuevo hijo, esto te conviene. Y que te esté asesorando para que tengas la mejor protección posible. Y cuando hablo de protección me refiero a respaldo en todos los sentidos. Se hable del producto que sea. En el caso de mi compañía, Plan Seguro es una compañía que se enfoca en cuidar lo más valioso de tu vida, que es la salud. Cuando estás vivo, si tienes salud, todo se puede. Entonces, esa es la misión de la compañía. Entonces, lo que yo busco en toda la gente que trabaja conmigo, hablábamos hace unos momentos de 6,000 agentes. Bueno, yo no puedo atender a 6,000 agentes que tienen condiciones, características, problemas con el portal, porque al final, hoy en el mundo que vivimos con la tecnología, pero es una tecnología que nunca está al 100%. Correcto. Diría nuestro... Ayer nos pasó. Sí. Diría el CFO de la compañía, siempre nos dice, hasta WhatsApp se cae. Correcto. Entonces, siempre va a haber una limitante con la tecnología. Ahora, piensen bien en esto. Cuando tú te hablas de una buena asesoría, lo que está pasando ahí es que estás teniendo una consultoría de vida, que es lo que realmente necesitas. Para que la tecnología llegue a dar esa consultoría, si hoy para el servicio de repente te topas con el bot y el bot te dice, ¿qué necesita? Oiga, es que esto, ¿qué necesita? No digo que no vaya a pasar, porque la tecnología va rapidísimo, pero esa consultoría que hacen hoy los agentes y los promotores con los agentes para poder llevar a cabo una mejor protección, una mejor asesoría, yo creo que estamos un poco lejos de verla y va a ser de lo último. De lo último. De hecho, literalmente acaba de salir, lo platicábamos también apenas en el foro, salió el CEO de LinkedIn a dar este dato que me pareció súper relevante. Decía, a ver, al final ya no tiene que ver con un tema de educación, de degrees, lo que tú quieras, sino con human skills. Exacto. Y creo que la empatía que puedes llegar a tener con un agente, la importancia que le da a una persona a otra, o sea, una gente que diga realmente, oye, por supuesto es un negocio, claro, no estamos diciendo que no, atrás de nosotros esto es un negocio, pero al final somos personas y tenemos en nuestras manos la vida, la salud, el patrimonio, los hogares de las familias. Esa es una responsabilidad enorme. Y creo que esa responsabilidad a lo mejor ni la inteligencia artificial nunca va a alcanzar a percibirla o a tener, ¿no? Al final es algo humano y creo que dentro de lo humano
hay bueno y hay malo, es decir, habrá personas que a lo mejor no tengan ese sentido de responsabilidad, pero por eso es bien importante lo que tú dices al momento de elegir. Y si están de acuerdo, para ir concluyendo un poco, a todos los clientes, agentes, a todas las personas que nos están escuchando, es cuando tú contratas un seguro, atrás de siempre vamos a estar todas estas figuras. Si nos tuviéramos que acomodar, el cliente estaría sentado al lado de Steph, ¿no? O sea, el usuario final, por decirlo, estaría al lado de Steph. Steph puede ser algún corredor persona moral, puede ser una computadora o un portal, pero al final siempre van a existir detrás de todo eso que tú ves, estas 3 figuras. Es súper importante que conozcas lo que hay detrás para que también sepas a dónde puedes tocar y quiénes son los que van a estar ahí para ayudarte y para que hagas una elección correcta, ¿no? Que creo que es un poco el objetivo de esta figura. Elección desde tu agente. A nosotros promotores a lo mejor no nos ves tanto, yo creo que deberían de vernos un poco más, pero al final nos ven a través de nuestros agentes. Y las aseguradoras, al final también las aseguradoras hay muchas opciones, hoy hay más de 100 compañías en México. ¿Qué tanto estamos haciendo un análisis o una compra consciente de con qué compañía me quiero ir, etcétera? Porque al final, pues los que estamos acá, estamos atrás de un papel y no se limita a no me pagó o me costó 5 pesos más barato y por eso lo contraté. O sea, todo este ecosistema que se mueve y que es un ecosistema millonario, o sea, la realidad es que dentro del sistema financiero los seguros juegan un papel importantísimo a nivel mundial. Que sepan que existimos, ¿no? Para que también hagan toda esta evaluación. Y para concluir, yo les pediría a lo mejor que, otra vez con una palabra, nos dijeras tú qué recomendarías, 1 o 3. ¿Qué le podrías decir? Un minuto. Órale, pues te voy a dar 1 minuto. Al cliente final, al usuario final, con respecto a los agentes, a las personas, al consumo. O sea, quien ya decidió, primero decidan comprar un seguro, va a ser la mejor decisión de su vida, pero quien ya decidió adquirir un seguro, ¿qué consejo les podrías dar? Miren, yo creo que el mejor momento para adquirir un seguro fue ese día que te lo ofrecieron, que dijiste que no. Correcto. Y el segundo mejor momento es hoy. Siempre un seguro te va a ayudar, sea de vida, sea de gastos médicos. El que no tengas lo necesitas. Vas a decir, oye Marco, pues tú te dedicas a eso, pues claro que quieres que la gente esté asegurada. Al final, por el valor que estás ofreciendo cada uno de estos productos, porque en el caso de Plan Seguro, que son productos de salud, la verdad el respaldo es enorme. Y que tu familia esté protegida y que su salud esté prácticamente protegida en todo el tema económico, pues creo que eso es lo más importante y lo que tenemos que llevar en el mensaje. Sí creo que hay agente para mucho tiempo. Los agentes van a estar mucho tiempo siendo el front de las compañías y los promotores ayudándonos a subir ese número. 3 agentes por cada 10,000 habitantes contra 50 y tantos de Japón. La verdad es que tenemos un reto como país y eso no lo podemos hacer las compañías solos. Eso lo tienen que hacer las compañías junto con los promotores para que haya suficientes agentes, suficientes game changers en cada uno de los hogares de este país. Entonces, ese para mí sería el reto y lo que yo creo que como sector tendríamos que buscar, y es prácticamente lo que yo te podría decir en un minuto. Muy bien. Pues yo le diría a mis futuros clientes que no se cierren, o sea, que realmente de este lado no hay vendedores. Fuera de ese interés económico, la realidad es que hay un interés, como decía anteriormente, moral muy genuino en que cada uno de ustedes estén correctamente asegurados, que se den la oportunidad de escuchar. Si nos estamos acercando a ustedes es porque realmente vemos que hay algo que puede mejorarle su futuro y que la realidad es que no es un gasto, ¿no? O sea, comprar un seguro no es un gasto. Es más bien una forma de blindar. O sea, para nosotros es una frase muy linda que dice: los verdaderos patrimonios primero se blindan y después se exponencian. Estamos a veces muy enfocados en generar más dinero, y hay veces que esa generación de dinero se nos olvida el quedarnos tranquilos de este lado y saber que el día de mañana pues hay otras cosas
que nos van a ayudar a que no tengamos que sacar de esta bolsa al momento de una urgencia, ¿no? Entonces, dense la oportunidad de escuchar, dense la oportunidad de probar, de conocernos. Estoy segura que no se van a arrepentir. Muy bien. Y bueno, pues yo nada más para concluir, Marco lo platicaba en un inicio, el porcentaje que representa la población asegurada de un país, que en México anda alrededor del 2% del PIB, sube y baja, que es muy baja a comparación de muchos de los países de Latinoamérica, y ni hablemos de los países europeos y demás, es directamente proporcional a la salud financiera del país, a la economía. O sea, la realidad es que si nosotros, vamos a platicar de muchísimos temas, pero si nosotros pensáramos en temas de retiro, pensáramos hoy en día en el sistema de salud que tenemos en México, es súper complicado que una sola figura, hablando de gobierno o hablando de sector privado, pudiera terminar con esos oportunidades o problemas que tenemos hoy en día, ¿no? La realidad es que creo que este ecosistema que está acá y este sector es un poco la solución. Las aseguradoras se rompen la cabeza todos los años para tener más ofertas que podamos llegar a más mexicanos. Para que se den una idea, más del 90% de los mexicanos están en promedio desprotegidos de cualquier cosa. O sea, ni hablemos de salud, ¿no? Que por decisión propia es muchísimo más bajo, autos un poco más alto, ya platicamos de los porcentajes, pero al final gran parte de la población mexicana está desprotegida y lo vemos en el día al día en todas las noticias, ¿no? Las figuras que estamos acá lo único que hacemos es acercarles, obviamente generar los productos, generar las soluciones que les pueden ayudar a estar mucho más tranquilos, buscar estrategias nosotros para llegar cada vez a más de ustedes a través de estas figuras y de estas, yo lo digo y me parece, no me importa que se escuche muy ideológico, son ángeles, ¿no? O sea, los agentes que llegan y te insisten sin control en algo que tú tienes que comprar. O sea, al final es una realidad que tienes la necesidad, es una realidad que cuando vivas lo que te ayuda el seguro hasta ese momento te va a quedar claro, o en el momento que te des cuenta que no lo tuviste, ¿no? Entonces al final todas las figuras que estamos acá simplemente estamos tratando de empujar a que haya una mayor cultura de prevención, a decirte algo que a lo mejor no habías ni siquiera pensado el día de hoy, y créanos que estamos en el día al día rompiéndonos la cabeza y haciendo mil cosas, generando creo muy buenos lazos y muy buenas amistades, porque también nosotros decidimos con qué compañías, a qué compañías representar. Existe absolutamente de todo, pero el fin último, y lo escucharon un poco en ellos, es protegerlos a ustedes, proteger los patrimonios, crear una economía más fuerte en nuestro país. Y bueno, yo creo que son muy pocas las profesiones, las industrias y los sectores que pueden decir que se dedican a algo tan noble, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Yo sé que podríamos platicar muchísimo tiempo más, pero es todo el tiempo que tenemos disponible. Ya te invitaremos a algún otro episodio donde podamos platicar un poquito más de los seguros de salud, gastos médicos en específico. Y muchas gracias, Steph. Encantado. Muchas gracias a ti, Gracias Steph. a ustedes. Gracias.